¿Listo? Ok, bueno, lesión primaria. Después de la lesión primaria comienza la lesión secundaria. El pivote central de la lesión secundaria es el edema. El trauma craneoencefálico produce patrón, que se liberen las sustancias intracelulares, intraneuronales. Esas sustancias son patrones moleculares asociados a daño, que son interpretados por las células proinflamatorias como dañinas. Entonces hay que recogerlo. Entonces, el edema, aquí iba a decir algo importante. Bueno, el edema hay una doctrina que es la doctrina Kelly Monroe. Ustedes saben que el contenido del cráneo se basa en 80% tejido, 10% líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. Cuando hay un edema, aumenta el compartimiento tisular. Y entonces el compartimiento vascular y el de líquido cefalorraquídeo van disminuyendo poco a poco. Entonces, como el contenido vascular disminuye, se produce una isquemia. Una hipoxia primero y después esa isquemia, porque se disminuye la perfusión hacia el cerebro. Entonces, el edema continúa hasta que hasta que la isquemia y la hipoxia se presentan. Asimismo, se van muriendo más neuronas por la isquemia y por la hipoxia, no solamente las propias del trauma, sino las de la hipoxia y la isquemia. También en el trauma craneoencefálico las fuerzas de cizallamiento afectan a los brazos de los astrocitos, que ustedes saben que hacen la barrera hematoencefálica. Los brazos de los astrocitos envuelven al capilar y forman la barrera hematoencefálica. Entonces, la fuerza de cizallamiento también afecta ahí y hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Eso hace que se salga lo que uno no quiere y se meta lo que uno no quiere. Se salen marcadores y sustancias del tejido nervioso y se meten células proinflamatorias. Y aparte de eso, cuando una neurona muere, libera todo lo que tiene. Hay un eflujo de calcio y eso produce una despolarización que libera todo lo que tiene y la neurona entra en un estado de despolarización que le conduce a la muerte. Ahora, esto hace que estimule a todas las neuronas que tiene en sus axones, por así decirlo, y las estimule hasta la muerte, porque la hiperexcita, las sobreestimula. Eso vamos a imaginarlo la situación de la persona que se muere y la cabeza le cae en el teclado. Entonces se queda ahí diciendo, bueno, queda así. Las otras neuronas se mueren por esa hiperexcitación y aparte de eso, esa es la génesis de la convulsión en el trauma craneoencefálico. Eso es lo que sale aquí. Otra cosa que también es importante, cuando una neurona se golpea, las mitocondrias se dividen, eso se llama fisión binaria, que es lo que hace que haya menores crestas, mitocondrias más pequeñas y por tanto menor concentración de crestas por mitocondria. Y ustedes saben que en las crestas de la mitocondria se da la fosforilación oxidativa, que es la productora de energía. Entonces, cuando ocurre eso, se produce lo que es el fallo energético, que hace que la neurona no tenga capacidad de sostener la bomba, la TPasa sodio-potasio, y la neurona termina muriendo por esa misma causa, que es una falla energética. Ya el año pasado se hicieron estudios de que hay medicamentos que pueden evitar que la fisión binaria se dé, sino que se dé una fusión binaria para que haya mayor rendimiento energético en la neurona y no ocurra esto que se llama la disfunción mitocondrial. Asimismo, las neuronas que están muriendo liberan radicales libres y otras citoquinas proinflamatorias, que son también liberadas por los macrófagos M1. Recordémonos que son esos macrófagos de más carácter, y eso es lo que conlleva al daño a largo plazo del tejido cerebral. Ahora, esto es un proceso complejo. Realmente no hay una gráfica que unifique todo. Es todo esto que está aquí, que no lo voy a decir porque es demasiado. Y realmente hasta el día de hoy no se sabe exactamente todo lo que pasa. Se están buscando cosas por ejemplo, para buscar dianas terapéuticas. Ya sabe que la disfunción mitocondrial es con un medicamento que evita la fisión binaria de la mitocondria. El edema, bueno, vamos a tratar el edema con algo que disminuye el edema. Solución hipertónica, hiperosmolar y entre otras variables del daño secundario. El trauma craneoencefálico tiene una fase aguda
vean que en los primeros 7 días se producen esta cantidad de cambios. Pero pasados esos 7 días, lo primero es que el tejido no vuelve a ser el mismo. El trauma craneoencefálico es capaz de evolucionar por años y puede producir déficits neurológicos subclínicos. Si vemos el trastorno en el comportamiento, que en la fase aguda está alterado, pero nunca vuelve a acercarse a la línea de la mitad, o sea, nunca vuelve a ser igual. Aparte de eso, ocurre lo mismo con las otras variables. Hay un hipometabolismo del tejido cerebral. Algo importante también decir es que vean la línea fucsia, que son las sustancias de neuropatología. Las personas que están expuestas a trauma repetidamente, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, tienen mayor concentración de esta proteína, que es la beta-amiloide, responsable de una enfermedad llamada encefalopatía traumática crónica, que produce demencia, delirium, entre otras cosas. Esa misma proteína, junto con la proteína tau, está asociada, se dice que esa es la génesis de la enfermedad de Alzheimer. Y la alfa-sinucleína es la que es responsable de la demencia de los cuerpos de Lewy, que también son otras demencias que ocurren en la edad avanzada. Y el trauma craneoencefálico es capaz de producir estas sustancias y que se acumulen en el cerebro, produciendo enfermedades. Vean que la inflamación nunca llega a cero. El tejido nervioso se estudia de diferentes maneras. Sustancia blanca, sustancia gris se estudia diferente. Hay un estudio que se llama la tractografía, que se hace por una modalidad de resonancia especial, que evalúa la cantidad de haces que hay en el tejido cerebral. Entonces, en una cohorte cogieron a unos pacientes que habían sufrido trauma craneoencefálico y vieron que a las 2 semanas había disminución. A los 6 meses había más disminución. Y a los 2 años y medio aún seguía habiendo disminución. Eso significa que el trauma craneoencefálico puede seguir afectando, la inflamación que produce puede seguir afectando incluso años después de la persona haber recibido el trauma craneoencefálico. Ahora, eso con la sustancia blanca. La sustancia gris también se evalúa con un examen llamado monometría Boxer, que evalúa la cantidad de cuerpos neuronales que hay en una región de interés. Entonces, hicieron lo mismo y vieron que hay disminución. Aún así, la persona está bien, normal, está sana, no tiene nada, pero sigue perdiendo por el antecedente de trauma craneoencefálico que tuvo hace un año, por ejemplo. Las neuronas se siguen muriendo, la sustancia blanca se sigue disminuyendo. Y por eso es que en las fases más avanzadas de la edad, el cerebro se pone atrófico. Y eso produce déficits neurológicos que son subclínicos. La persona no se da cuenta de eso. Pero genéricamente se le ha llamado que es la demencia senil. Ahora, esto es lo que les acabo de decir. Las células responsables de esto son los macrófagos M1, que son esas células de mal carácter, proinflamatorias, que pueden quedar de meses a años. Vean que la pérdida de volumen es progresiva, pero nunca se detiene. Asimismo, las proteínas tau, beta-amiloide y las cicatrices gliales quedan ahí permanentemente. ¿Cuál es la moraleja? Que el tejido neuronal nunca vuelve a ser el mismo después del trauma craneoencefálico. Vean, por ejemplo, esto. Estas son las lesiones agudas, las de la parte A, B, D, también son de la parte aguda. Vean esto, la parte C. Ocurrió un trauma craneoencefálico, la persona está normal, pero vean que tiene esto. Esto es un hallazgo histopatológico de un trauma craneoencefálico. Y produce alteraciones, pero de forma subclínica, la persona no es consciente de eso. También hay una pérdida, una desconexión de las redes neuronales, asimismo como una hipofunción de estas redes. Vean, un paciente normal, un paciente con trauma craneoencefálico, puede vivir su vida normal, pero como tuvo trauma craneoencefálico, tiene una disminución en su función nerviosa, en los centros superiores. Y bueno, pues, hablando un poco más de trauma craneoencefálico, el paciente no necesariamente va a llegar inconsciente. Vean esta foto que está acá. Es un paciente que tiene una varilla que le entra por el lóbulo temporal y le sale por el frontal del contralateral. Ustedes que estuvieron en la clase de neuroimágenes, ¿cómo se llama ese tipo de lesión? ¿Cómo? No te entendí, repite. Vean este paciente que Transfixiante. Exacto, esta es una lesión transfixiante. El paciente está totalmente consciente, orientado. Glasgow 15.
Y esto lo pongo así exagerado porque hay pacientes que han podido venir de traumas craneoencefálicos severos, pero que, o sea, que el mecanismo es severo, pero llegan caminando normales, hablando, y de un momento a otro se desploman. La explicación es que la lesión primaria aquí no es capaz de afectar la conciencia. Recordemos que la conciencia está comandada por el tallo cerebral y por el tálamo. Ahí es donde está un entramado de neuronas que se llama la formación reticular. La formación reticular tiene como función principal el sistema de activación reticular ascendente. Ese sistema es el que se encarga de mantener la vigilia y el sueño. Entonces, las neuronas que están aquí, que son las del locus ceruleus y las del RAFE, envían proyecciones por todo esto, por toda la corteza, para mantener el cerebro en vigilia. Cuando no hay afectación de estas neuronas, sino que la afectación es por acá arriba, la pérdida de la conciencia es remota. Sin embargo, si hay una afectación cortical representativa, sí va a haber compromiso de la conciencia. Esta lesión aquí no produjo pérdida de la conciencia. Digamos que una persona que sufre un accidente de tránsito llega normal y no tiene nada, pero el segundo a la hora se desploma. La explicación es por la lesión secundaria, no por la primaria, sino por la secundaria. Y bueno, importante, el paciente no siempre llega inconsciente. Y todo paciente que llegue consciente y trauma craneoencefálico, hay que ponerlo, hay que vigilarlo. Bueno, seguimos aquí. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta para evaluar un trauma craneoencefálico? Y es lo más importante, es el Glasgow. El Glasgow es lo que divide el trauma craneoencefálico en leve, moderado y severo. Hasta 3 es leve y hasta 9 es moderado. De ahí para adelante es severo. Como vemos ahí. Nueva pregunta. ¿Se debe medir el Glasgow? Esta es una escala que nos han puesto desde el primer semestre, pero que a la hora de la práctica se nos olvidan muchas cosas. A mí también se me olvidan bastantes cosas de esto. Y hay que practicarlo, porque es lo más importante para evaluar el Glasgow. Aparte de saber que evalúa los 3 componentes, hay que entender que hay 2 tipos de lesiones que producen un cuadro clínico. Por ejemplo, en la respuesta motora se evalúa la flexión, si el paciente está en una flexión anormal o una extensión anormal. La flexión anormal produce una posición de decorticación. Eso se produce porque, vean acá, esto de acá. Miren que a medida que va pasando la línea, el nivel de conciencia está cada vez más perdido. El núcleo rojo se encuentra más o menos por acá y tiene una función que es predominantemente flexora. Por tanto, si lo de arriba dejó de funcionar, el comando lo toma el núcleo rojo. Y entonces el paciente llega a un estado de flexión anormal, que es este que está aquí. Si digamos que se perdió el comando del núcleo rojo, también se lesionó el núcleo rojo por la lesión secundaria del trauma craneoencefálico. El comando lo toman los núcleos bulbares, que es principalmente extensor. Entonces, la posición que va a adoptar la persona es una posición de descerebración, que esta que está acá. Cuando ya no hay ninguna de esas dos, se dice que es sin respuesta y es Glasgow 3. Ahora, ¿cómo califican el Glasgow de este primer paciente? Lo están ahí. No. Ese no es de corticación. No, porque no tiene las dos. No, porque tiene flexión. Hubo estímulo. O sea, movió el brazo, pero fue al estímulo. Volvamos acá a la tabla. Hizo flexión. A ver, evaluando la respuesta ocular, puntaje, No sabemos X. 1, no, es que está intubado inconsciente. Mira, Ezequiel, no hables así. ninguna. Si quieres, péganos, Ajá. papá. Disculpa. Bueno, la respuesta aquí es que no tiene respuesta ocular, 1. No tiene la calificación que se dé 1.
Como está sedado porque está intubado, la respuesta verbal también va a ser ninguna. O sea que va 1 y 1, van 2. Y como tuvo flexión normal, aquí esto da 6. exacto. Glasgow de este paciente, 6. ¿Sí entendieron eso? Sí, ya. El paciente de la mitad. ¿Qué postura es esa? Esa sí es de corticación. Ese es de corticación. Vean los brazos que están echados hacia el torso y las muñecas están flexionadas también. O sea, esa es la flexión anormal, el estado de decorticación. Glasgow. 3 no dijiste, 3, 2. No, pero ese es 4, ¿no? cuando se evalúa la respuesta acá. Acuérdate que esto lo tienes que sumar con 1 acá y 1 acá. La flexión anormal que Glasgow sería 1 de respuesta ocular, 1 de respuesta verbal y 3 de flexión anormal. Eso da 5. Este tiene Glasgow 5. Este, que es la postura de descerebración, tiene respuesta ocular 1, respuesta verbal 1 y respuesta motora 2 porque tiene extensión anormal. 1 más 1 más 2 es 4. Este tiene Glasgow. Wow. Y el paciente que está totalmente inconsciente, que no tiene ni respuesta ni de corticación, ni de cerebración, no tiene de nada, está en Glasgow 3. ¿Entendieron esa parte ahí? Eso es importante, porque así es como nosotros vamos a evaluar todo trauma craneoencefálico. ¿Qué otro punto es importante? Si uno identifica una decorticación o una descerebración, uno sabe que el paciente no está en 3. Así que tiene un pronóstico mejor que el que está en 3. No solamente decir que el paciente está inconsciente, sino decir tiene un Glasgow de 4, de 5, de 6. Porque eso impacta en el pronóstico y en el manejo de una manera importante. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? Todo bien. ¿Hay otras escalas para evaluar el trauma? Sí, en los niños. Por ejemplo, en los bebés no se puede evaluar esto. Así que lo que se evalúa es la respuesta verbal de una forma diferente. Por ejemplo, el llanto es lo máximo. Después va bajando. Si el paciente, si el bebé está hipoactivo, no habla bien, no produce ningún ruido, va bajando el nivel. No me sé ahora mismo los números de la escala, pero sé que cuando el niño está que no dice nada, es respuesta verbal 1. Aunque estos también son capaces de producir esto. Y si hay otra escala así en adultos, pues no sé, porque la escala de Glasgow es la más utilizada. ¿Ok? Bueno. Este es el principal enemigo del médico cuando va a tratar un trauma craneoencefálico. La hipertensión intracraneal. Lo que causa la muerte es la hipertensión intracraneal, en la mayoría de los casos que progresan. Ahora, la hipertensión intracraneal, hay una fórmula, que es la fórmula de presión, de perfusión cerebral, que es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si hay una disminución de la presión arterial y hay un aumento de la presión intracraneal, la perfusión que le va a llegar al cerebro va a ser menor. Y eso va a producir mayor isquemia, infarto, mayor mortalidad. Todo el manejo del trauma craneoencefálico se basa en prevenir, tratar o controlar agresivamente la presión, la hipertensión intracraneal. Ahora, vean esta gráfica. Inicialmente, el paciente que aún no ha desarrollado la hipertensión intracraneal, uno tiene que evitar la fiebre, sedar al paciente y
proceder a intubarlo a que no produzca una acidosis metabólica que se produce por la isquemia y mantener al paciente ventilado. Esas son las medidas iniciales, el tratamiento más básico. En caso de que desarrolle una hipertensión intracraneal, se debe tratar con una terapia hiperosmolar o retirar el líquido cefalorraquídeo haciendo uso de la doctrina de Kelly Monroe. Si se disminuye el líquido cefalorraquídeo, el compartimiento vascular aumenta y eso hace que llegue más perfusión al cerebro. Y la otra es el tratamiento agresivo de la elevación de la presión intracraneal, que es la supresión metabólica, la hipotermia, que está demostrada que tiene efecto neuroprotector, la craniotomía descompresiva, que vamos a ver ahora que tiene demasiadas complicaciones, pero bueno, y la hipocapnia, que son factores de mal pronóstico. Ahora, lo que debemos saber nosotros principalmente es esto, que antes de llegar al hospital, el paciente con trauma craneoencefálico hay que mantenerle la vía aérea, porque en caso de compromiso de los núcleos vulvares, pues va a tener una hipoventilación. Hay que prevenir o corregir la hipoxia administrando oxígeno al 100%. Hay que también prevenir hipotensión o corregirla en caso de que se presente con vasopresores o medidas de resurrección. Hay que inmovilizar la columna y hay que hacer una valoración neurológica inicial prehospitalaria. Para hacer la valoración neurológica hay que tener en cuenta todo esto. Aquí les dejé el link de un video que ilustra muy bien el examen neurológico. Incluso en 4 minutos se podría hacer. El examen neurológico hay que tratar siempre de ser objetivos, con números. La escala de Glasgow, la escala de discapacidad, cosas así. Se determina la severidad de trauma con la escala de Glasgow. Se identifican los pacientes en riesgo de deterioro con las cosas que vamos a ver ahora más adelante y se hace la prevención activa del daño cerebral secundario. Aparte de eso, se identifican las lesiones asociadas. Por ejemplo, si tiene un sangrado en el escalpe que no esté asociado a fractura, se puede hacer comprensión. En caso de que esté inestable, pues se tiene que proceder a cirugía, principalmente. Esto es una recopilación de la exploración neurológica que se hace, se tiene que tener en cuenta todo esto. Si tiene signos meningios, el estado mental, cada par craneano, que nos puede guiar hacia un diagnóstico topográfico, los reflejos en caso de afectación medular, la exploración motora, exploración sensitiva de la marcha. Y bueno, ahora vamos a ver otros, que es obligatorio que nosotros, al menos como médicos en general, tengamos que descartar eso. Primero, trauma raquimedular. Más del 40% del trauma craneoencefálico está asociado a trauma raquimedular. Y el 60% de los traumas raquimedular está asociado a trauma craneoencefálico. Aparte de eso, también hay que buscar el reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing es que cuando ocurre un trauma craneoencefálico se liberan muchas catecolaminas que van a producir hipertensión y taquicardia en la fase inicial, pero después van a producir hipotensión, taquicardia y respiración alternante. Esa es la triada de Cushing. Vómito en proyectil, que son signos de hipertensión intracraneal. Anisocoria, bueno, dice anisocoria, me disculpan, que nos puede guiar hacia un diagnóstico topográfico de hemorragia, de tallo, o nos puede guiar al diagnóstico del paciente. O si hay más bien efecto de masa que esté comprimiendo el tercer parencraneal, por ejemplo. Otoliquia y rinoliquia, que es la salida del líquido cefalorraquídeo por las orejas o por la nariz, respectivamente. De ahí podrán deducir que si el líquido viene francamente mezclado con sangre, ¿qué podría ser? Hemorragia subaracnoidea. Así es. Sin hacer un TAC podemos tener el diagnóstico presunto de una hemorragia subaracnoidea, porque viene el líquido cefalorraquídeo con sangre. O a menos que sea una lesión de conducto auditivo. Bueno, otras cosas que también hay que buscar. Este signo que lo conocemos todos, que es el signo de ojos de mapache, que indica fractura de base de cráneo. Estos pacientes están matriculados en el hospital, no pueden irse con eso. Y la equimosis retroauricular, que es el signo de Batley, que también ¿No es es qué? signo de Batley, como batalla en inglés, que indica fractura de basilar, fractura de base de cráneo. Ahora,
una vez le hacemos el descarte de todas estas, el examen físico en general, procedemos a enviar siempre una imagen. No se puede hacer un diagnóstico certero sin una imagen. Entonces, ya esto lo vimos en neuroimágenes. Se buscan fracturas, lesiones primarias, contusiones, hematomas, entre otras cosas. Pero siempre la evaluación neurológica prima sobre el paraclínico, que son las neuroimágenes. En estos casos, si encontramos unas imágenes normales, pero hay un déficit neurológico representativo, el paciente no puede irse. Estos son los criterios de admisión. En caso de que tenga alguno de los anteriores que mencionamos, que son rinoliquio, toliquio, entre esos, también debemos buscar que tenga convulsiones, que tenga difícil acceso a la salud, que tenga una fractura deprimida. En caso de que tenga alguno de esos, el paciente tiene que quedarse. Y en caso de que, bueno, ya le hicimos todo, y tiene un TAC normal, el Glasgow es mayor o igual a 14, no tiene los criterios de admisión de alto riesgo, y estas cosas que vemos acá, que son que tenga fácil acceso al hospital, y importante es que si el trauma craneoencefálico vino de violencia doméstica, no se le puede dar de alta, porque allá va a volver otra vez. Aquí lo claven otra vez. Hasta aquí ya tienen alguna pregunta de esto, de los signos. Ok, continúo. El manejo, una vez se ha identificado las lesiones secundarias, hay que, o bueno, más bien, más que no tanto cuando ya esté la lesión secundaria, sino para prevenirla, se intuba al paciente. Todo paciente que tenga Glasgow menor o igual a 8, o sea, trauma craneoencefálico severo, se intuba. Los líquidos endovenosos, que eso ya lo mencioné. El control de la presión intracraneal, que se hace con dos sustancias principalmente, con manitol salado o con diuréticos osmóticos como la solución hipertónica. Estos lo que hacen es que cuando van pasando por el vaso sanguíneo, recogen el edema y disminuyen el compartimiento tisular en el cerebro, y así disminuyen la presión intracraneana. El control de las convulsiones, que está documentado el uso de fenobarbital o diazepam simplemente. El fenobarbital porque también tiene características neuroprotectoras, pero en la guía no especifican así, tienen que usar esto obligatoriamente. Sí, algo de diazepam, que es el que más hay disponibilidad. Otros manejos iniciales, bueno, como los que mencioné, y el monitoreo cardíaco, porque también produce alteraciones electrocardiográficas. Y bueno, esto es un manejo, esto es de cultura general, la craniotomía descompresiva. A esta cirugía es a la que se le atribuye el miedo que le tiene la gente a una neurocirugía. Le hicieron una cirugía de cerebro, sobreviviente de cirugía de cerebro. Bueno, es por esto. Así se hace la craniotomía, que hay dos maneras de hacer la incisión. Se quita ese pedazo de hueso, estoy hablando castizamente, ¿me entenderán? Y se guarda ese colgajo en un bolsillo abdominal que se hace. Ahí están metiéndolo en el abdomen, ese es el colgajo de hueso, y queda ahí. Ahora, el paciente puede durar con eso de 14 días a 232 días, en un estudio que revisé. En promedio, 56 días. Pero según la demanda, podría demorar más o podría demorar menos. Ahora, ¿por qué esta cirugía está tan difamada? Mañana que le dieron un apendicitis, semana. Durante ese tiempo. Bestia, sacarle un hueso otra vez y sacarle. No, sin embargo, cuando Qué leche. este hueso ahí donde está se puede infectar. Entonces, lo que hace es que se retira y se le pone una prótesis. Puede ser una malla de titanio o una con cemento. Se puede poner la prótesis para que no quede el cráneo deformado. Porque entre otras, estos pacientes que se someten a esta cirugía quedan con algo que se llama el síndrome del trefinado, síndrome del trepanado, que es la deformidad craneal que se deriva de esta cirugía, aparte de otros déficits neurológicos, cognitivos que pueden desarrollar estos pacientes. Ese es el síndrome del trepanado. A ver, en todos los estudios para evaluar
el seguimiento de una intervención se utiliza esta escala, que es la escala de Outcome de Glasgow, que evalúa si hay buena recuperación, moderada discapacidad, consciente pero muy discapacitado, estado vegetativo y muerte. Esta cirugía, que es la craneotomía descompresiva, tiene estas cifras. Muertos, 19%. Entonces ya se imaginarán que una intervención que la mortalidad del 19% es muy peligrosa. Por eso es la última opción. Y la hacen neurocirujano, entre otras cosas. 37% de las personas que son sometidas a estas son las que quedan sin discapacidad. 21% quedan con una discapacidad moderada. Y el resto, vegetativo y discapacidad severa. ¿Qué más hacemos nosotros en el trauma craneoencefálico? Sí, que recuerda. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hay que vigilar al paciente. Un paciente que llegue caminando no se puede descartarse. Debe estar en vigilancia. Acuérdense que, bueno, uno de los criterios de observación en casa es TAC cerebral normal. O sea, ya salió normal, ya puede irse. O sea, ya se le hizo el protocolo. No es que, bueno, llegó, es leve, vete. No es así. Sino que hay que aplicar todos los criterios. Hay que buscar todos los signos y vigilar al paciente. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Me escuchan bien, Quizás. ¿Algo que agregar, que aportar? Ay, el neurocirujano quieres tú. Bueno, ¿qué más? Ya, eso es todo lo que puede decirse de esto. Bueno, y acá, Ujú. de forma rápida, resúmenos lo que podemos hacer inmediatamente nos llega un paciente con trauma en la urgencia. Esto. Se evalúa el Glasgow para determinar la severidad. Se hace el examen físico, la exploración neurológica completa. Se revisa que haya signos meningios, cómo está el estado de conciencia, reflejos, esto que hace parte de la exploración neurológica. Se descarta trauma raquimedular, los signos vitales también se revisan, presión arterial, frecuencia cardíaca, que el paciente no tenga vómito en proyectil, se revisan las pupilas, bueno, eso está en la evaluación del tercer par craneal, signos como toliquia, rinoliquia, y estos signos que son de hemorragia, de fractura de base de cráneo, y se le manda la neuroimagen. En caso de que estemos en un centro de muy baja complejidad, toca la radiografía. Pero en caso de que haya exceso, se le hace una tomografía. Resonancia magnética se utiliza en caso de que la tomografía o la resonancia tengan datos positivos principalmente, pero la persona que manda resonancia así de salida, pues hay que, si tiene para hacerlo, bueno, adelante. Otra cosa que también es importante, esto hay que vigilarse. Todos estos signos, así como lo estamos haciendo, todo esto tiene que vigilarse. El Glasgow ahora, en 2 horas, 4 horas, 6 horas. ¿Por qué? Porque el Glasgow queda bajando. O sea, digamos, llegó y tenía el Glasgow en 9. Lo volvimos a revisar, ahora está en 7. Y así va bajando. Eso es de muy mal pronóstico. Asimismo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entre otras variables, cuando van disminuyendo, son predictores importantísimos de mortalidad. En trauma craneoencefálico lo que se hace es eso. Ahora, en caso de que encontremos una lesión ocupante de espacio, aquí en las modalidades de imagen, remisión a neurocirugía de enseguida. Para que le hagan Y en caso, Dale. o sea, y en caso entonces que nos llegue un paciente en urgencia con un trauma, o sea, la modalidad de imagen entonces sería la TAC, ¿cierto? Pero si de pronto el paciente tiene síntomas de, no sé, de que tiene de pronto un trauma raquimedular, estaría entonces, ahí inmediatamente podemos mandar una TAC y una RX de columna, no sé, cervical, una cosa así. Así es, bueno, eso es importante.
porque el paciente que llega con trauma craneoencefálico usualmente llega con un politrauma. Entonces hay que hacerle un tamizaje de trauma en todo el cuerpo. Hay que hacerle radiografía abdominal, hay que hacerle radiografía de columna, si se puede TAC, hay que hacerle TAC de cráneo, cervical, si hay algo positivo en estos, y cosas así. Incluso se hace de extremidades, miembro superior, miembro inferior también, para buscar fracturas. Porque acuérdense que el hecho de que una persona se fracture, se golpee la cabeza, es que no pudo meter las manos. Bueno, ¿por qué fue eso? Porque el trauma fue muy rápido, se lesionaron otras partes, porque metió las manos y las manos no fueron suficientes. Entonces hay que descartar otro tipo de fracturas también. Trauma de abdomen, trauma de tórax, trauma cervical, que es de muy mal pronóstico. Entonces, básicamente el manejo depende porque yo, no sé, alguna vez por ahí, lo que preguntaba Mateo, de las otras formas de evaluar la severidad del Glasgow, y es que por ahí, no recuerdo ahora mismo, yo leí que, por ejemplo, si un paciente me venía con una herida penetrante, ya nosotros inmediatamente, aunque el paciente no tuviera un Glasgow menor de 8, ya nosotros lo podíamos catalogar como un TEC grave. Claro, No sé porque, si tú has leído eso o estoy en lo cierto, no sé. sí, es que esos son predictores de mal pronóstico. Las heridas penetrantes, su peligro, el principal peligro es que haya lesión vascular o lesión a estructuras cerebrales importantes. Entonces, como ahí mencioné, bueno, eso no lo mencioné, mentira. Te queda un minuto. El trauma vascular tiene otra evaluación, pero eso ya lo hace el neurocirujano. Tiene que enviar una angiografía para descartar disección, para descartar trauma del vaso sanguíneo. Entonces, bueno, que haya otra escala así, no recuerdo. A menos que ya se esté hablando de una estructura específica. Y Pareja decía que se puede evaluar dependiendo el tiempo que perdió la conciencia o no. Algo así le entendí en sexto. No me El acuerdo. neurólogo. Imagínate, pareja. Por eso le dije pareja.